Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Buenas, profe. Hola, profe. Bueno, Hola, hola, buenos días. ¿Cómo profe. están? Qué gusto. Hola. Buenas tardes. Bienvenidos al curso de Comercio Internacional. Veo que son bastantes y se me ha congelado la cámara. ¿Me están oyendo correctamente? ¿Podrían confirmarme, por favor? Sí, profe. Sí, profe, se escucha bien. Sí, Profe. profe. Bien. Perfecto. Bueno, ya es un buen comienzo, lo cual no es poco. Eh, Perfecto. Bueno, me presento. Yo soy Carlos Mariano Ortiz. Soy el titular de cátedra. Formamos un equipo junto con la profesora Mónica Burachi, que es la jefa de trabajos prácticos, y los profesores Escarpeta, Malnis y Prados y Sigifredo, que son los profesores auxiliares. Es decir, somos un equipo lo suficientemente grande para enfrentarlos a ustedes con éxito, espero. Esperen, está tratando de entrar a alguien que no debería entrar. Señorita Martínez, bueno, la admitimos. Eh, ya los van a ir conociendo a los distintos profesores en las clases sincrónicas y en las clases presenciales que vamos a tener. Eh, Me presento yo primero. Bueno, como les dije, soy Carlos Mariano Ortiz, soy abogado y contador público egresado de la facultad de la UNC. Hice una maestría en comercio en la Universidad de Estrasburgo en Francia y luego una maestría en Management de Servicios Financieros en La Rochelle, también en Francia, y luego un doctorado en Comercio Internacional en Pacific Western en Estados Unidos. En la profesión me he dedicado fundamentalmente a defensas aduaneras, fue muy rentable, y es decir, hacer que los contrabandistas paguen multas más bajas, o ninguna, si es posible. Y después vinieron los concursos, soy profesor también en Facultad de Derecho y en otras universidades privadas y de otras universidades nacionales del país. Y el año pasado, en plena pandemia, se cerró mi último juicio en tribunales, así que me he dedicado exclusivamente ya en los últimos años a eh, la universidad, a escribir libros que ustedes sacan fotocopias y los aburren, pero les sirve para dormir, y engordar 15 kilos. No crean que la vida es feliz y plácida, la vida tranquila si el estrés es sano. No, no es sano. Mi panza puede dar respuestas sobre el tema. Mención esto aparte, vamos a las cosas realmente importantes. A ver, primero, ¿quién me está llamando? Uno de los profesores para decirme que tenemos clases. Sí, gracias, tengo clases, ya sé. Sí, estoy dando. Bueno, eh, la primera cuestión es la mecánica en la cual se va a trabajar. Ustedes habrán visto que tenemos un aula virtual. En el aula virtual ya han podido ingresar, podrían confirmarme si han podido ingresar sin problemas. Si alguien ha tenido Sí, problemas, sobre Sí, todo. profe. Sí, Sí, Sin profe. profe. problema. Bien, bárbaro. Bueno, muchísimas gracias. El aula virtual, como verán, está bastante alimentada. La voy a poner en pantalla para que la vayamos explorando juntos. Y está lentísimo esto. Aquí está. ¿No? ¿Podrían confirmarme si ven correctamente el aula virtual? Sí, ¿verdad? Sí, profe. Sí, Se ve. profe. Bien. El aula virtual tiene, acá fíjense por las dudas, tiene un menú de acceso rápido. Lo pueden abrir o cerrar según su comodidad. Y aquí tienen una presentación que ya la vamos a explorar, los capítulos, los módulos dentro de los cuales están las unidades, el material bibliográfico principal cargado, un bloque especial de prácticos, los enlaces a los horarios de consulta parciales ya les va a tocar cuando
corresponda va a estar ahí. Y luego horarios y enlace de clases por las dudas si alguien se perdía. En la presentación, ay, qué lento que está esto. Bueno, vamos. La idea es, en esta primera parte, guiarlos en el uso del aula virtual y en, bueno, todas las cuestiones burocráticas de cómo va a ser el cursado. Vamos a tener en el cursado dos tipos de actividades en conjunto. Unas que son estas clases sincrónicas por Google Meet, los martes a las 17 horas y los jueves a las 21 horas. Luego, en lo que sería el horario habitual de Facultad del Práctico, vamos a tener, después de la segunda, comenzando la tercera semana de septiembre, está fijado, marcado en el cronograma, reuniones presenciales en la facultad. Creo que en el primer semestre ustedes ya han tenido la experiencia, no van a ser obligatorias, no se van a dar temas que no se hayan dado, sino que van a ser un refuerzo, un apoyo de prácticos para los alumnos que necesiten un contacto cara a cara con el docente. Hasta donde nos han indicado, esas reuniones ustedes se van a tener que inscribir en el área de trámites de la facultad y van a tener un cupo limitado de estudiantes. Por lo que nos dijeron, aproximadamente serán unos 50 estudiantes que vamos a poder tener, aproximadamente lo que nos indicaron como presumible por el uso del anfiteatro. Y esas van a ser los viernes 21 a 23, cada 15 días. Eso respecto al cursado. Además, los jueves de 19 a 20 vamos a tener un horario de consulta y vamos a tener una actividad muy dinámica en los foros. Hay foros de consultas de actividades en los cuales les vamos a invitar a participar firmemente. En la página de presentación tenemos, bueno, bienvenidos y cosas bonitas y con unos colores bastante escandalosos, así que perdonen la poco elegancia. Tenemos una presentación de cuáles son los objetivos generales de la materia, el programa, el sistema de evaluación, que ya lo voy a pasar a detallar, una guía de cómo estudiar la materia utilizando el aula virtual, el cronograma de actividades, semana por semana, clase por clase, y luego un foro administrativo para que hagan consultas, por ejemplo, inscripciones, altas y demás, problemas que tengan, los anuncios de la cátedra y un foro especial para que envíen actividades y consultas. Cada unidad va a tener actividades y los invitamos también encarecidamente a que las hagan, porque completan a las clases sincrónicas las actividades. Es parte de un trabajo personal de ustedes, pero que lo vamos a ir revisando nosotros a medida que ustedes los envíen. Es decir, cuanto más nos envíen, más vamos a poder acompañarlos. Por ejemplo, en la unidad 1, que es la que vamos a trabajar ahora someramente, vamos a tener dos actividades que pueden y que los invitamos a realizar y a enviar para su revisión y corrección. No son obligatorias, no son exigencias para la regularidad, pero les van a ayudar muy mucho para el parcial y sobre todo para el examen final. ¿Dudas hasta esta parte? No, profe. No, profe. ¿No? ¿Vamos bien? Profe, con Sí. respecto a las clases presenciales de esos días Sí. viernes, usted dice que no son obligatorias, pero ¿se van a ver alguna otra temática de la materia o es simplemente repaso de lo que se dieron días anteriores? Repaso, puede ser que se dé, por ejemplo, algún ejercicio, si trabajamos una serie de ejercicios en las clases sincrónicos, en los foros, y
y vemos que algunos alumnos necesitan una ejercitación extra, les damos otro ejercicio más, pero no va a ser un ejercicio que traiga contenidos distintos a los anteriormente vistos. En algunas unidades será más un horario de consulta glorificado, en otras será un resumen de temas, en otras será un reforzar esos temas o darles con un poco más de tiempo tal vez, pero que están todos en el aula virtual y en las clases sincrónicas. Es decir, la idea es que ningún alumno pierda nada por no ir a la clase presencial, que sea si es su interés, que la tiene disponible y que va a ser un apoyo, pero no va a haber contenidos que se den en la presencial que no esté en la virtual. El contenido es lo que está en la plataforma y en las clases sincrónicas. Gracias. Por favor. Profe, una consulta respecto a las clases. ¿Siempre las va a grabar y se van a subir? Ah, sí, perdón, no les avisé, estoy grabando. Discúlpeme, debía haber anunciado y siempre vamos a grabarlas y siempre las vamos a subir para que ustedes las puedan tener disponibles para repasar. A ver, yo sé que con pandemia, a ver si en épocas normales a veces era complicado cursar físicamente, con pandemia, los trabajos, familia, gente que tiene hijos o padres que cuidar, puede ser complicado los horarios, así que nosotros grabamos las clases y las subimos. Es decir, la ventaja que tienen ustedes aquí es la interacción directa. De cualquier duda que tengan y demás, la pueden plantear. Y si no, tendrá que ir por un foro. ¿Se comprende? Pero la idea es que todas las clases van a estar grabadas. Perfecto. Todas las clases van a estar grabadas y subidas. Si no es ese día, al día siguiente. ¿Alguna otra duda sobre estos puntos? No. A ver, en cada unidad ustedes van a tener una presentación donde se les explican cuáles son los objetivos, los contenidos y la bibliografía que va a utilizar esa unidad. Luego tienen material de apoyo, en el cual tienen, por ejemplo, el PowerPoint que voy a presentarles ahora, actividades que son las que los invitamos a hacer. Y aquí hay, algunas son clases grabadas del año pasado, otras son videos explicativos realizados sobre distintos temas. A ver, las clases que están, los videos que están en el aula virtual son parte del contenido de la materia. A ver, una cuestión nos planteamos decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a repetir la misma clase y volvemos a subir? No tiene sentido. Sí, está dada en el video. Pero lo que tenemos es entonces la oportunidad de ampliar temas que fueron desarrollados tal vez muy rápido o no en la profundidad que hubiéramos deseado o que hubiera convenido a los estudiantes, temas en los que les dijimos, bueno, miren esto, estudienlo de esta manera y vayan al libro directamente, ahora puedan trabajarlos. Es decir, que ustedes hagan de cuenta que las clases son las que están teniendo sincrónicas ahora, más todos los videos que tienen cargados. Eso es el contenido de clase. O sea que casi que tenemos el doble de horas de clase de lo que teníamos antes. No es que el programa se nos estiró, sino que vamos a poder ir trabajándolo de manera más profunda. Siempre lo exigimos en profundidad, solo que tenían que ir ustedes en el libro, trabajarlo solo, algunas cosas. Ahora tenemos una oportunidad, gracias a los videos, de que algunas cosas van a estar en el video, otras van a estar en esta clase, y a veces les voy a decir, miren, este tema está dado muy bien en el video, me voy a dedicar de esta unidad a este puntito nada más, para desarrollarlo en profundidad. Y por ahí van a haber temas en los que antes los dábamos en 2 horas, ahora los vamos a dar en 6 horas. Porque lo damos con pelos y señales, porque vamos a tener en los horarios de clases sincrónicas invitados en algunas unidades, de consulados, empresas, están confirmándose. Es decir, la idea es que tengan visiones diferentes a las que le damos nosotros. Que no sea repetir lo que dice Ortiz
Y los profesores, Eurache, Escarpeta, Prado, Males y Gifredo, que escuchen otras voces, tal vez acertadas, tal vez equivocadas, pero por lo menos distintas, que eso ya es muy valioso. Entonces, todo esto va a conformar lo que llamaríamos las clases de la materia, se conforma por los elementos sincrónicos, que son esta reunión que estamos teniendo, y por los elementos asincrónicos, que son los videos que tienen grabados en el aula virtual. ¿Se está comprendiendo? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, muchas gracias. Aquí en otra unidad tienen varios videos, por ejemplo, van a tener también material actualizado. En otra, por ejemplo, no tenían presentación de videos, seguramente la clase sincrónica se va a ocupar este año de generar documentación audiovisual. Esto respecto a cómo estudiar la materia. Todo el material bibliográfico, todo lo que necesitan para la materia, está cargado en el aula virtual. Fíjense, están referenciados en esa parte de presentación de la unidad. Les va a indicar qué capítulo, qué página, qué sección de cada libro, de cada apunte, y luego están todos aquí compilados en la sección bibliografía de la materia, donde ustedes pueden entonces descargar el material. Algunos son enlaces, como el código aduanero, los va a llevar a Infonet. Los otros son material generado por la cátedra, al cual van a poder acceder. Luego tienen una sección especial de prácticos, que algunos van a ir siendo desarrollados en la... ¿Qué cosa acá? Ahí está. Bueno, acá tienen, fíjense, unos material sobre ejercicios de costo y precio de exportación, tienen prácticos en video resueltos, tienen ejercicios con su resolución. Así que van a poder manejarse muy autónomamente. Igualmente vamos a sumar a las clases sincrónicas otros prácticos más para que se vayan sumando y mejorando su capacidad de resolver problemas. ¿Cómo se va a regularizar? Son 2 parciales y un recuperatorio. Las fechas tentativas a confirmar por facultad, pero las fechas tentativas ustedes las tienen fijadas en el cronograma. Sobre promoción, no hay promoción. Así de simple. No hay promoción porque la promoción exigía en la materia realizar unos trabajos en grupo y realizar un juego de simulación que en pandemia, con las conexiones y demás, sería extremadamente difícil poder manejarlo, así que no vamos a tener promoción tampoco. La promoción no significa nada. Primero no promocionaba casi nadie y era el programa entero, así que es lo mismo. Era simplemente una evaluación extra, solo que es sin notas si les iba mal. Así que no hay gran diferencia. Son parciales que los vamos a tener por la plataforma. Y antes usamos un sistema, ahora la facultad ha cambiado, no usa más Respondus, sino otro que nos tenemos que poner a estudiar, lo que es el SET, creo, o Z. No sé si ustedes tienen experiencia ya en ese. Con B larga, SEP. SET, gracias. SET, bueno, ahí nos vamos a tener que poner eso. Señorita Reiser pregunta si hay trabajos en grupos. No. La materia tenía históricamente muchos trabajos en grupos. Eran 2 trabajos que los llevaban a lo largo de todo el semestre, uno que era un juego de simulación y otro un trabajo de estrategia de comercio internacional. La cuestión es que no sabemos cuán fácil o difícil les puede resultar estar en contacto
a ustedes para el trabajo en grupos, así que hasta que no acabe la pandemia no lo vamos a hacer. Preguntan sobre la modalidad de los parciales. Va a haber preguntas a desarrollar, va a haber múltiples opciones, va a haber verdaderos y falsos, va a haber ejercicios, así que de todo. Un poco mezclado. Eso es. A ver, una cosa, ni sueñen que ni para el parcial, ni mucho menos para el examen final, la clase y los PowerPoint son suficientes para rendir la materia. No, las clases son un espacio en el cual vamos a trabajar puntos difíciles del programa, donde vamos a resolver dudas, donde vamos a ver cómo estudiar y manejar ciertos temas, pero para eso están los libros, para estudiar están los libros. Así que esto es simplemente el apoyo didáctico y darle tal vez cosas que no estén en los libros, que sean más nuevas o diferentes, pero tienen que ir a los libros. ¿Alguna otra inquietud sobre este tema? ¿No? ¿Cómo es el final? El examen final es oral. Es oral, se sacan 2 bolillas y se rinde sobre esas 2 bolillas. Normalmente nos quedamos en esas 2 bolillas, no hay obligación de quedarse en esas 2 bolillas y habitualmente cuando son esos exámenes que están entre el 9 y el 10 o entre el 3 y el 4, sí uno sale y explora más temas del programa. Pero son 2 bolillas. O sea que hay que estudiar todo el programa. ¿Qué otras cuestiones? Algo que quiero marcar porque nos ha pasado el año pasado con mucha gente sorprende, más de 30 alumnos, fue que rendían los parciales y cargamos la nota de los parciales y resulta que sistemas no le cargaba la regularidad. ¿Qué ocurría? Que debían materias anteriores. No sé cómo se habían inscrito, cómo venían las inscripciones que se habían podido inscribir con alguna materia condicional, pero que para regularizarla tenían que tener aprobada la anterior o regularizada, alguna cuestión así. Y hubo mucha gente con problemas de correlatividades. No sé si es algo que se ha dado generalmente con la pandemia, pero ha habido mucha gente con problemas de correlatividades. Así que presten atención a eso porque si no tienen las correlatividades bien, no vale nada el esfuerzo que hagan aquí. Será un honor y una alegría tenerlos en la reunión, pero regularizar no van a regularizar si no tienen las correlatividades en reglas, porque el sistema no nos deja, así de simple. Así que eso, presten atención a cómo están sus correlatividades. Algunos casos era que habían rendido las materias, pero no se las habían cargado en sistema. Por las dudas saquen un analítico, la tirilla del analítico, que pueden obtenerlo directamente por el sitio de la facultad, a ver si realmente están cargadas sus notas anteriores. Y por el otro lado, no hay nada más interesante. Va a ser siempre este mismo enlace y las clases son hoy martes y los viernes y los jueves a las 21. Sí, señor Martin Heinrich, las clases son martes y jueves. Hubo una alumna que preguntó sobre el examen de libre. El examen de libre, históricamente tenía en la prepandemia, en los tiempos felices antes de la pandemia, tenía 2 instancias de evaluación, una evaluación escrita, que eran casos prácticos del mismo tenor que los de los parciales, y superada esa etapa, una instancia oral con 3 bolillas. Ahora es mucho más complicado todo. Ese sistema, tomarlo con la facultad, porque habría que habilitar 2 mesas de examen distintas y demás, así que directamente vamos a
3 bolillas con un carácter oral por el Google Meet, con un carácter muy práctico. O sea, se les pueden preguntar, digamos, sería como un ejercicio, pero sin números. Y me preguntaban sobre si los enlaces son los mismos, si son los mismos para los 2 días. Y otro compañero de ustedes preguntaba si se pueden usar material, leyes, códigos. No, por supuesto que no. No, no sé. Eso es. Los entrevisté. ¿Las clases son con asistencia? No, por favor. Digamos, el único que tiene asistencia soy yo, que o sea, me pagan, manda Ortiz, vaya de clase, pero es mi trabajo, pero ustedes es por puro gusto, placer e interés, si están en la clase o no. Para eso además es que se graban. Y se me pasó una pregunta que alguien hizo antes sobre si... sobre si en el examen final hacemos preguntas nosotros, desarrollan ustedes las bolillas. Es su examen, es su examen. Normalmente yo sugeriría que comience usted desarrollando. Sugeriría yo personalmente, porque si empiezo preguntando yo, puedo preguntarle algo que usted sepa o algo que no sepa. En cambio, si usted comienza a hablar, lo más probable es que trate de hablar de algo que sabe. Así que, pero bueno, hay gente que prefiere el ping-pong de preguntas, eso es el examen del alumno. Así que, como él prefiere. ¿Alguna otra cuestión de estos temas? Profe, no entendí. ¿Son 2 bolillas al azar o yo preparo Claro. 2 bolillas? No, ella no sabe. Ah, está bien. El programa tiene 23 bolillas, así que van todas. Van todas. Hay bolillas más amenas, otras más... A ver, bolillas muy teóricas, otras extremadamente prácticas, bolillas que son de marketing, otras bolillas que son de contratos o seguros, así que son de abogados, otras que son más cómodas para los contadores. Bueno, es interesante en ese sentido. Bien, ¿alguna otra inquietud? Sí, levantó la mano alguien que no pudo ver bien. ¿Quién le levantó la mano? Perdón, porque tengo... Yo, profe, había tocado sin querer. Bueno, este, deslevantamos su mano entonces, está bien. ¿Alguna otra pregunta sobre el cursado, sobre la materia? Por las dudas, presten atención. Hubo 2 o 3 personas que ingresaron al aula con direcciones que no eran la de UNC. Tienen que ingresar con su dirección UNC. Las próximas, desde el jueves próximo, van a ser rechazados quien no ingrese con dirección UNC. Profe, entonces cursamos martes, jueves y los viernes solo cuando vayamos a la facultad de manera presencial, digamos. Exacto, que según nos han pasado el lunes, fue, ¿sí? La confirmación serían desde la mitad de septiembre, desde septiembre, perdón, y a nosotros nos tocaría la segunda, en las semanas 3, las reuniones. Pero, Perfecto. como les digo, eso es ahí no se va a ver nada nuevo que no se haya dado en la clase presencial. No se va a dar nada nuevo que no se haya dado en la clase presencial. Perdón, en la clase sincrónica virtual. O sea, la materia es la sincrónica. El otro es un apoyo. Para quien necesite un contacto presencial. A ver, cuando el decano, el profesor Boreto, hizo una reunión con todos los titulares de cátedra sobre el tema y presentando este plan, fue muy notable. Las materias de 4º y 5º año, todo el mundo estaba súper contento con la virtualidad, los alumnos estaban contentos,
había rendido más gente, cursado mejor, los alumnos estaban felices de no ir a la facultad, mientras que los de primer y segundo año están absolutamente desesperados los estudiantes por, bueno, los de segundo año todavía nunca han entrado físicamente a la facultad. No conocen a nadie, no conocen a sus compañeros, no tienen un amigo a quien pedirle un apunte. Entonces, la idea es poder generar espacios, sobre todo el interés eran los alumnos de primer y segundo año, pero también a los de los años cursos superiores en los que puedan tener el contacto presencial, que mucha gente le es muy significativo. La duración sí son 2 horas, lo que dura la clase. Las clases estas duran 1 hora y media. Las clases sincrónicas, porque es el horario de teórico, y los viernes son 2 horas. Hasta donde tengo entendido. Hasta donde tengo entendido. Y ahora me he hecho dudar. Perdón, me he hecho dudar porque eso todavía no nos lo han confirmado. Lo que sí estoy casi seguro, perdón, es que no van a ser 2 horas por los protocolos de limpieza. Estoy casi seguro, ahora que estoy diciendo, creo que estoy casi seguro que va a ser menos de 2 horas las clases prácticas. Eso estoy casi seguro, ahora que lo digo. No nos han dado una indicación exacta del horario, pero no creo que sea más de 1 hora, pensándolo bien por los protocolos de limpieza, porque tienen que dejar limpio para la mañana siguiente. Así que está bien, somos viernes de la noche, somos el último. Pero no le puedo confirmar, perdóneme, pero no le puedo confirmar exacto la clase del viernes. Los viernes que no se va a la facultad, ¿se cursa virtual? No. A las clases esas de los viernes presenciales va a haber que anotarse, según nos han indicado, es en la plataforma, en el aula, en la página de la facultad, hay un área de trámites donde van a tener que inscribirse para cada clase con hasta 48 horas de antelación, hasta que se llene el cupo, y pero todavía no sé cómo va a subir, ir poniendo Bedelía, despacho de alumnos, las clases, el protocolo ese, no lo sé. Sé que se van a inscribir por ahí, eso es lo que sé. Falta 1 mes y medio todavía, así que creo que hay tiempo. Por supuesto, todo sometido a que continúen las medidas de restricciones y aperturas de coronavirus que tenemos actualmente. Si la provincia decretara, pues esto depende de las habilitaciones que autorice la provincia, aunque seamos una universidad nacional, pero para cuestiones de seguridad y higiene hay que cumplir con los protocolos de la provincia. Si la provincia decide, se cierran todas las clases y demás, bueno, se cierra. Eso no habría. En principio, pareciera que va la tendencia hacia una más apertura de actividades y mayor presencialidad en las aulas que lo que tenemos actualmente. ¿Las carpetas de material bibliográfico están en las 23 bolillas? Mire, en principio debería ser que sí. Es muy posible que la última, la de aduanero, esté cargada directamente en aduanero. Perdón, que las 20, 21, 22 y 23 estén cargadas directamente en la unidad. Pero prácticamente todo está en la sección de material bibliográfico. Todo lo pesado, todo lo gordo, está ahí. Las fechas de los parciales no se modifican. A ver, no, son fechas tentativas. Hemos enviado eso a despacho de alumnos a que nos confirme si sí o si no. Así que es sobre lo que estamos trabajando nosotros en función de nuestro cronograma y de la experiencia de los años anteriores. A lo sumo se moverán 1 semana para adelante o para atrás, no mucho más. Pero entendemos que van a ser esas. Pero todavía no está confirmado.
¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces vamos con, si les parece, empezar a trabajar la unidad 1. Algo que me interesa es que veamos de manera especial de la unidad 1. Voy a ponerles el PowerPoint en pantalla. ¿Y el sistema? ¿Está lento? Perdón, ¿podrían confirmarme si me están viendo y oyendo ustedes? Sí, profe. Bueno, entonces soy yo acá que se me ha plantado la computadora o el Meet o algo porque he puesto para abrir. Muchas gracias, perdón por la confirmación. Y se me ha congelado la pantalla. Qué lindo. Bueno, me están oyendo, eso es lo importante. Vamos con esto. Mientras tanto, para ir ganando tiempo. En el aula virtual, descarguen en unidad 1 el archivo que dice presentación de apoyo de... no, presentación de apoyo de unidad 1. Por las dudas, si yo voy a tener problemas de mostrarla. No me está mostrando el PowerPoint ahora. Empezamos temprano con los libros. Por este lado. Se lo puedo presentar de esta forma. ¿Podrían confirmarme si ven un PowerPoint? Sí, profesor. Sí, profe. Bravo, bueno. No, pero es la computadora la que está... está el antivirus trabajando, qué lindo. Bueno, bien. Lo que tenemos es la presentación de la materia, la unidad 1, diferencias de comercio internacional, de distintos conceptos de comercio exterior y comercio internacional. Voy a tener... Todo esto está explicado en el video. Todo esto está explicado en el video. Me quiero detener este concepto que es el de acto de comercio exterior que enseñaba quien creó esta cátedra, el doctor Márquez Sosa, fue nuestro maestro, de todos nos vimos la cátedra, y él explicaba que un acto de comercio exterior es un acto de comercio celebrado entre residentes de un país, que es el exportador, y un importador que está residiendo en otro país, y que tiene que estar revestido de una serie de solemnidades, recaudos, bancarios, fiscales, administrativos, que ambas legislaciones exigen en la materia. Es decir, tenemos que cumplir con nuestras leyes y cumplir con las leyes del otro país. Son los dos con los que tenemos que cumplir. Luego van a tener
distinguir entre los conceptos de comercio internacional, que es, el comercio exterior siempre está asociado a un país determinado. Hablamos de comercio exterior de Argentina, el comercio exterior de Bulgaria, el comercio exterior de China. El comercio internacional es el continente que contiene a los comercios exteriores de los otros de los países, y los negocios internacionales se refieren más a las operaciones de comercialización de bienes y servicios y a las finanzas. Eso por cuando lo vayan encontrando en títulos de libros o materiales hacia lo que apuntan estos conceptos fundamentalmente. En lo que quiero detenerme y determinarme en detalle es en la razón del por qué existe y estudiamos la materia y trabajamos en comercio exterior. A ver, hay un interés en la diferencia, un interés en la comunicación, un interés en el contacto con otros pueblos. Pero además hay algo más urgente y se refiere al oro. Y no solo ingresar oro al bolsillo del exportador o bienes al depósito del comprador, sino que se trata de balance de pagos. Esta es nuestra razón de existir. Si ustedes recuerdan, cuando eran jovencitos y entraron a la facultad, el balance de pagos es un sistema de registración contable donde vamos a llevar un registro normalmente anual de todos los ingresos y egresos de oro y divisas a un sistema económico. Son los contactos entre residentes de un país y del extranjero que generan ingreso o egreso de oro y divisas. Es decir, una visión bien mercantilista en la que, como tíos ricos que se tiraban a la piscina con monedas, yo quiero ver cuánto oro entró. Ahí mido la felicidad. La felicidad del balance de pagos es entró mucho oro o monedas convertibles a oro. Ese balance de pagos tiene dos grandes cuentas, una cuenta corriente y una cuenta capital. En la cuenta corriente tenemos el balance comercial, que son las exportaciones menos importaciones de mercancías, exportaciones menos importaciones de mercancías. Luego tenemos el balance de servicios. Tengan presente que no es servicios desde el punto de vista del Código Civil y Comercial, sino servicios desde el punto de vista del balance de pagos, de la ley penal cambiaria, del Código Aduanero y del sistema de Fondo Monetario Internacional, que es la base de todo esto. Servicios, es decir, todo movimiento de oro y divisas que ingresa por la contraprestación de una actividad que no implica la transferencia de propiedad de una mercancía física. Entonces sí, vamos a tener servicios profesionales, supónganse que alguno de ustedes estuviera en el extranjero, sería un servicio internacional. Esta clase sería una exportación de un servicio, servicios de turismo, pero también vamos a tener los seguros, las primas de seguros, por ejemplo, si le contratamos por una empresa extranjera, o los transportes, si pagamos, por ejemplo, si exportamos trigo a los Países Bajos, va a haber un ingreso de oro por exportaciones de trigo. Pero si ese trigo fue embarcado en un buque de bandera panameña, va a haber una salida de oro por el pago de los fletes al buque extranjero. Tenemos las rentas, los dividendos, los intereses de los servicios financieros, los intereses de la deuda, los cánones, royalties, patentes de uso, todo eso son servicios que entran en el balance de servicios. Luego tenemos el balance de transferencias. El balance de transferencias son las transferencias unilaterales o habitualmente llamadas remesas. ¿Qué son? Movimiento de oro y divisas que no tienen
una prestación propiedad de una mercancía o la prestación de un servicio. Por ejemplo, donaciones. Por ejemplo, dinero que una persona que trabaja en Argentina, que es de origen extranjero, envía a su familia mes por mes para apoyarla en su vida diaria. Todo eso son transferencias. Hacemos la suma algebraica, con signo más los ingresos de oro y divisas, con signo menos los egresos, y tenemos el resultado de la cuenta corriente. La cuenta capital incluye inversiones a corto y largo plazo, inversiones en cartera, inversión externa directa, con signo más cuando recibimos, con signo menos cuando salen. Créditos, corto plazo, largo plazo, créditos al gobierno, créditos a los particulares, y esos créditos cuando ingresa se registran con signo más porque es un ingreso de oro. Cuando salen las amortizaciones se va a registrar con signo menos y los intereses de la deuda se van a registrar con signo menos en el balance de servicios. Y cuando llegamos ahí decimos tenemos un saldo del balance de pagos, que será positivo o negativo. Había un viejo profesor que solía preguntar a los alumnos en el examen final, y a ver quién se anima a responder. ¿Cuánto dio de resultado el balance de pagos de Guatemala en 1984? ¿Alguien se anima a responderlo? 5, 4, 3, 2, 1. ¿Siguen estando ahí? ¿Hay alguien ahí todavía? Pues no puedo ver su cámara. Sí, profe. ¿Y no se anima a responder? ¿No se anima? No te conozco. No le puedo responder. A ver, suena una pregunta absolutamente perversa, ¿no? Cero. ¿Cómo? Cero. 0, muy bien. ¿Por qué da 0? Porque es un balance, digamos, todo. Exactamente, todo balance da 0. Todo balance da 0. Se han olvidado de contabilidad, amigos administradores. La contabilidad sirve para algo, no solo para dibujar las cuentas con la FIP. Así que, todo muy bien, señor. Todo balance da 0. Ahora, venimos hablando de un superávit y un déficit, y entonces, ¿con qué se nos hace 0? Con esa última cuenta que dice variación de reservas internacionales, que son las reservas del Banco Central. Si cerramos el año 2021 con un déficit del balance de pagos de $5.000 millones, eso significa que el Banco Central ve caer sus reservas $5.000 millones. Y ustedes saben que hay distintas formas de calcular un tipo de cambio, ¿verdad? Una es el método de paridad de intereses, que es lo más habitual, pero acá en la Argentina no podemos mover capitales, no podemos realmente hacer paridad de intereses, sino siempre queda que no es tan preciso, pero que nos da un indicador de solidez del sistema, que es la tasa de cobertura. Dividir la base monetaria por las reservas me da el tipo de cambio. Así de simple. Los pasivos del Banco Central, porque ahora la base monetaria hay que contarle las LELIQ, LEVAC y todo eso, contra las reservas. Y ahí lo tenemos. Si yo pierdo reservas, parte de la base monetaria me queda descalzada. Imaginemos una situación en que tuviéramos 100 pesos de base monetaria y $100 de reserva en el Banco Central. ¿El tipo de cambio cuánto sería? 1, ¿verdad? Ahora, si el Banco Central, porque tuvimos un balance de pagos negativo en 50, perdió $50 el 31 de diciembre, y nos encontramos con que tenemos 100 pesos de base monetaria y $50 de reserva.
¿A cuánto se va nuestro tipo de cambio? ¿Lo escucho opuestas? Vamos, es fácil. ¿A 2 pesos? A 2 pesos, exactamente. Si está en una flotación libre, ¿verdad? Si está con un tipo de cambio fijo, no, pero si está con una flotación libre, el tipo de cambio se le va a 2 pesos, es decir, una mega devaluación. Si tiene una devaluación de la moneda, va a aumentar la inflación. Si aumenta la inflación, ¿qué pasa con la tasa de interés? ¿Sube o baja? Vamos, Aumenta. claro, es uno de los componentes de la tasa de interés. Recuerden ustedes que la tasa de interés se compone de la proyección de inflación, con más el costo de oportunidad, con más el riesgo. Entonces, esos tres elementos me configuran la tasa. Si me subió a ver, si tenemos una inflación del 50% anual, que es una tasa de interés del 60%, no parece alta. Porque país le dice una tasa de interés del 60%, ni la mafia le cobra eso. Pero acá sería barato el 60%. Entonces, si sube la inflación, sube la tasa de interés. Si sube la tasa de interés, ¿qué pasa con la inversión? Cae. Cae. Disminuye. Cae porque sube la tasa de interés, menos proyectos son rentables por su TIR, cuando la comparan. Si cae la inversión, ¿qué pasa con el empleo? Disminuye. Cae. Cae. Si cae el empleo, ¿qué pasa con el consumo? Cae. Cae. Si cae la inversión y el empleo y el consumo, ¿qué pasa con el PBI? Disminuye. Exactamente, nos vamos al diablo, ¿verdad? Puesto en criollo. Pero veamos otra alternativa. Nos cayó el balance de pagos a 50. Perdón, las reservas a 50 por la pérdida del balance de pagos. Y digo, bueno, voy a mantener el 1,1. No quiero tener inflación. ¿Qué tengo que hacer como Banco Central? Tengo que llevar adelante políticas monetarias restrictivas, lo que se llama a veces secar la plaza y demás, que hagan bajar la oferta de medios de pago en el sistema. Por ejemplo, subiendo los efectivos mínimos, las reservas legales que se les pide a los bancos para que haya menos recursos prestables y entonces con eso hay menor creación secundaria de dinero, pero la tasa de interés sube. Y si otra medida puede ser subir las tasas de redescuentos, otra, intervenir colocando bonos, por ejemplo, las LELIC, LEVAC y todo eso fueron eso. Entonces, para evitar que devaluación, y yo plancho bajo la cantidad de pesos. Bajo la cantidad de pesos y logro ajustar la cantidad de pesos a los $50. Mantengo el 1,1. ¿Se acuerdan la ecuación cuantitativa? Cuando veía la inflación, M por B igual a P por Q, medios de pago por velocidad de circulación igual a nivel general de precios por PBI, es decir, el PBI, por el ingreso en medias cantidades, es decir, de un lado tengo los medios de pago y del otro lado el PBI. Si yo bajé los medios de pago, ¿qué va a pasar con las tasas de interés? Suben, ¿verdad? Porque el dinero es más escaso. ¿Qué pasa con la inversión? Cae. ¿Qué pasa con el PBI? Baja. Necesariamente baja. No voy a tener una inflación, voy a tener una deflación con caída del PBI. Es decir, cualquiera de las dos situaciones es un desastre. En términos generales es peor a mi entender personal, la primera porque al generar inflación destruye activos existentes. La segunda destruye ese futuro, limita el futuro, pero no destruye lo que se había construido antes. Pero de cualquier manera es un desastre. Es decir, es algo que tiene que evitar a toda costa un país y nuestro trabajo es exportar mucho para que el Banco Central se llene de oro. Y tengan presente esto.
Muchas veces van a oír a economistas con intereses ocultos o empresarios con intereses muy claros hablarles de que hay que devaluar para exportar más, para que podamos exportar, mejorar nuestra competitividad. Entonces tenemos que devaluar. Lo habrán oído, ¿verdad? 1000 veces. A ver. Sí, profe. Sí, profe. A ver, si tuviéramos que devaluar para competir contra los chinos, tendríamos que bajar a un nivel en que la gente coma 2 platos de arroz por día y nada más. Y se evita con un pijama. Así es simple. Alemania es el tercer exportador del mundo y tiene una moneda alta, el euro. Y eso no les es problema. Estados Unidos exporta, Europa exporta, es decir, no es un problema. A ver, no devaluamos para exportar, exportamos para no tener que devaluar. Exportamos para no tener que devaluar. La política de comercio exterior de un país es un instrumento de la política monetaria, no al revés. No al revés. El empresario que les dice, devaluemos para que yo pueda exportar. Primero que nunca exportaron lo mismo en la Argentina. Nunca exportaron. Solo, lo único que exporta es el campo, que si no necesita ninguna devaluación. Y si lo que lo moleste lo menos posible. Y el empresario que hace con eso, licúa sus costos laborales. Es como si bajara el 50, el 70% de los salarios de los obreros. Si queda con la diferencia. Es esto. No es para exportar más, no. No. Exportamos para no tener que devaluar. Y fíjense que eso por favor quiero que quede bien a veces en que los alumnos traen o que les pueden haber dicho o oído en la televisión, en la facultad o alguien o su vecino, ay, y lo ven en la prensa, gente importante diciéndoles hay que devaluar para exportar. No, exportamos para no tener que evaluar. La política de comercio exterior es un instrumento de la política monetaria. Nunca se dejen engañar. Nunca se dejen engañar. Y por cierto que el gobierno, protegiendo los pocos dólares que tiene el Banco Central, mete mano en cada línea del balance de pagos para tratar de cubrir y protegerlo. De no tener un rojo todavía más grande de los balances de pagos que estamos teniendo. A ver, bueno, vale, exportaciones es caótico porque en el fondo los que más exportan son los que más se ven penalizados por los aranceles, pero en importaciones, ¿qué hacemos? Durante la administración Fernández de Kirchner se impusieron las DEHAI, declaraciones anticipadas de importación, un sistema de licencias no automáticas por las cuales usted no podía importar directamente. No podía importar. Así es simple. Era cerrar la importación y se acabó. Durante la administración Macri se levantó eso, pero llegó la mitad del mandato que de golpe usted hacía clic en el sitio de La Habana y quedaba dando vueltas un ratito y le mandaba un mail diciendo su operación no ha podido ser procesada, le avisaremos oportunamente cuando quede liberada la importación. Era lo mismo. Nadie sabía cuándo, ni cómo, ni por qué iba a poder importar. Y después, la misma administración Macri volvió a poner las licencias no automáticas de importación, o sea que estamos en exactamente la misma cuestión. Importar es una odisea, usted no sabe cuándo, ni cómo, ni con la autorización de quién, ni bajo qué parámetros. Puede ser que sí, puede ser que no, pero no sabe. En función de qué, de cuántos dólares tiene el Banco Central, nada más. Lo cual es poca respuesta, pero bueno. En el balance de servicios, a ver, en su momento la ley 18250, ley vieja, que se las hay ya, impuso que todas las mercancías que entraran o salieran de puertos o aeródromos argentinos para importación o exportación tenían que hacerlo en buques y aviones de bandera nacional. Wow, entonces dejamos de pagar fletes al extranjero. Aerolíneas Argentinas se iba a ocupar en aeronáutico y ELMA, Empresa de Líneas Marítimas del Estado,
en la Marina Mercante. Esa fue una empresa que nació durante el primer gobierno de Juan Perón. Argentina, que había terminado la Segunda Guerra, era una de las 4 o 5 flotas mercantes del mundo, de las más grandes flotas mercantes del mundo. Pero eran todos buques privados, armadores privados, Dodero, Pérez Companc, Dreyfus y demás. ¿Y qué hizo? Las nacionalizó a todas. Nacionalizó las flotas y creó ELMA. Bueno, por supuesto, un desastre ELMA. Y llegó un punto en que había que pasar trámites de 6-7 meses para conseguir una excepción para poder cargar un buque de bandera extranjera, y el 90 y largos por ciento de las cargas terminaban saliendo en buques de bandera extranjera, porque los ELMA eran unos buques. Me tocó una vez, me quisieron, ELMA ofreció un buque de 1926, era a pedal, poco menos. O sea que no. Bueno, eso se cayó. Pero eso se cayó, por lo menos. Se cayó el año 91. En materia de seguros, ustedes saben que uno toma un seguro para protegerse de un riesgo, pero la compañía de seguros está sometida a un riesgo, que es el de tener que pagarnos la indemnización. Entonces ella se reasegura. Hizo la administración Fernández de Kirchner, a finales, el ministro Kicillof prohibió reasegurarse en el extranjero, para que no salieran primas. Conclusión, nuestro mercado de seguros se volvió carísimo de vuelta, y hay montones de cosas que no están cubiertas ya, porque las compañías locales no pueden cubrir las zonas si no se reaseguran. En materia de turismo, recuerden que lo primero que hicimos fue poner un impuesto al uso de las tarjetas de crédito en el extranjero, que hace que el dólar le salga al doble casi, más o menos. Bueno, el 50%, y después otro impuesto más que hace que le salga el doble. Y además después vino la pandemia, cosa que no salga nadie. Así no se gasta un peso, un dólar en turismo. Dividendos y rentas. Bueno, está prohibido girarlos al extranjero. Bueno, no, sí se puede. Usted puede enviar dividendos, porque sería impropio que no se pudiera, pero ¿sabe qué? Usted tiene que haber invertido por el triple en ese año de lo que gira de dividendos. O sea que si yo hice una inversión hace 5 años y empiezo a obtener dividendos hoy, tengo que seguir invirtiendo para poder sacar 1/3 de la inversión vía dividendos. No tiene sentido. Por eso evidentemente se fueron las empresas extranjeras en gran medida, en gran cantidad. Los intereses, estamos en default, así que no se pagan intereses, así de simple. Los royalties tampoco se están pagando, pues siguen el mismo camino que los dividendos. Con las remesas, a finales de la administración Fernández de Kirchner, con Kicillof de ministro, se hizo algo espantoso, se bloquearon todas las transferencias. Las transferencias para nosotros no es nada, pero para muchos países es muchísimo. Hay países que viven exclusivamente de las transferencias. Y para que se den una idea, América Latina recibe en transferencias unilaterales, sobre todo viniendo de Estados Unidos, trabajadores latinos que vienen de Estados Unidos, recibe más dinero que todas las inversiones y los préstamos que vienen del extranjero por año. Y lo lindo es que eso no va al gobierno ni a los grandes capitalistas, sino que va al bolsillo de las familias. La pena es que normalmente se dedica casi todo a consumo. La OEA y el BID vienen varios años trabajando muy fuerte y muy bien en bajar los costos de las transferencias, las comisiones bancarias y demás, o de los Western Union, Walmart y demás, y también en ayudar a la gente, a las familias, que no vaya todo, darles alternativas de manejar su dinero, de banca electrónica en el celular y demás, para que puedan administrar ese dinero y que un poquito, aunque sea, vaya a un proyecto de inversión personal o cooperativo, o así, que no se gaste todo en consumo. Bueno, bloqueamos las transferencias. Los trabajadores extranjeros que estaban acá no tenían cómo alimentar a sus familias, pero no les dejaron sacar el dinero. Después, paulatinamente, se fue abriendo y ahora las tenemos abiertas. Mientras tanto, lo más gracioso es que se nos fugaron 100.000 millones de dólares con
el dólar contado con liqui, el dólar puré, el dólar, no sé cómo se llamaba el otro, 5 cosas así, se van jugando lo mismo. O sea que lo único que hacen todas estas barreras son embromar a la gente honesta o decente, o a los pequeños que no tienen capacidad de decirle a, no sé, un albañil extranjero que trabaja en Córdoba, de ir a hacer dólar contado con liquidación para comprar acciones en Nueva York para que su familia en Cusco vaya y las utilice. Profe, también con el tema del cierre de las exportaciones de carne también. Bueno, eso va aparte, porque en principio eso además nos hace no entrar dólares. Bueno, eso es una cuestión. A ver, vamos en claro. El gobierno, si hay algo que han manejado mal las administraciones, pero no justicialistas, ha sido el sector agrario. Con el IAPI de Perón en el año 52 ya no teníamos trigo. Tuvimos que empezar a importar trigo. De ser el mayor exportador de granos del mundo en su momento, a tener que importar cereales, y la gente no había ni pan blanco ni nada. Se morían los pájaros en las casas, fue famoso porque no había mijo ni alpiste. Fue el desastre absoluto el IAPI, más espantoso que uno puede imaginar. Y luego en las otras, estas administraciones hay, no lo quieren acá, como así de simple. Y también importante. Prefieren que no se exporte a la gente de campo con dólares, y la idea de que si no se exporta, entonces queda acá en la Argentina esa carne. En realidad, con lo que hubiera ganado de aranceles a la exportación de la carne, podría haber regalado no sé cuántas cientos y cientos de toneladas a la gente pobre en Argentina. Hubiera sido mucho más negocio. En cambio, tenemos los frigoríficos cerrados. Y para ¿Cómo, profe, una consulta. Sí, ¿Sí? una consulta. Y con la exportación de granos actualmente, está mucho más viable que la exportación de carne, con la excepción que la exportación de carne tiene una salvedad que gente vio la posibilidad de poder exportar hamburguesas. A ver, la exportación de carnes a nosotros se nos abrió porque a Brasil se le tuvo coronavirus y empezaron a llegar muchísimos embarques contaminados a China, y entonces dejaron de comprarle a Brasil, que era el primer exportador. Un par de años antes se había hecho el acuerdo con China, que certificaron las calidades, y por eso de golpe empezamos a exportar la carne, en lugar de Brasil. Y la idea es ahora exportar cerdos también, compitiendo con Brasil. A ver, seguimos exportando carne. Vamos, que se volvió a abrir, no totalmente, con la exportación de carne. El problema es la actitud. Somos, creo que, prácticamente el único país del mundo que cobra aranceles a las exportaciones. Todos los otros países subsidian las exportaciones. Nosotros no solo que no lo podemos subsidiar, sino que le cobramos aranceles. Es decir, es casi desopilante. Si usted toma México, 1 de cada 4 mexicanos vive en un puesto de trabajo, tiene un puesto de trabajo de exportación a Estados Unidos. Bueno, México es un país pobre. Canadá, 1 de cada 3 canadienses. La idea es exportar. No exportar. Pero bueno, acá ya van a ver, cuando vean teoría centro-periferia en detalle en el material, el porqué de esta animosidad a la exportación. Se piensan que en el fondo termina siendo bueno, ¿por qué no exporta valor agregado? Primero, exportar o no valor agregado es una estupidez redonda. Porque no importa el valor agregado, lo que importa es el valor para el cliente. Un kilo de pimienta valía en su momento 3 veces más que el kilo de plata. ¿Y por qué? ¿Es más complicada la pimienta de sembrar que una mina de plata? No, simplemente valor para el cliente.
Entonces, a mí no me interesa exportar valor agregado. Lo que interesa es exportar valor para el cliente. Kilo por kilo. Un kilo de carne argentina puede estar en un supermercado en Francia o en Alemania, vale más que un automóvil Audi A4. Si usted pone 1000 kilos de carne en el supermercado argentina, valen más que los 1000 kilos que pesa el auto. Entonces, ¿cuál es el valor? Y vale más la carne que el auto. Es más importante exportar carne que autos. Para el cliente. Entonces, no es medir el valor agregado, es medir el valor para el cliente. Y ese es el gran problema de percepción general en muchos economistas, mucho más guiados, no por técnica económica, sino por cuestiones políticas e ideológicas, y que o mienten o se ciegan de una manera de fanatismo religioso frente a cuestiones que son de evidencia empírica en todo el planeta, pero que bueno, acá, eh, a ver, recuerdan, acá hay una convicción de que a través del discurso se puede transformar la realidad, como lo inventaron los argentinos, eso lo inventaron los fascistas, lo inventó y lo desarrolló Goebbels y antes el comunismo también, que el discurso es un transformador de la realidad. Y bueno, entonces cambiamos los nombres de las cosas, damos contenido nuevo a palabras existentes y pensamos que con eso se cambia la realidad. Y, a ver, sí, el lenguaje es una convención. Podemos a esta mesa donde tengo apoyada la computadora llamarla vaca si quisiéramos. No hay ningún problema. El problema es si queremos alimentar a nuestro hijo ordeñando la mesa. Eso va a ser difícil. O queremos morder la mesa a la hora del almuerzo. Va a ser difícil. Eso no va a ser buena idea. Y todo eso lleva a gente que cree que las leyes de la economía no existen. Una posición acientífica. Economistas, les digo, que creen que pueden, es como si decir que para un ingeniero la ley de gravedad no existe. Existe. Puedes hacer que trabaje a tu favor, pero existir existe. Y hay muy mucho, y está en los golpes sobre el balance de pagos, de estas convicciones de que a través del discurso podemos transformar la realidad y que la realidad física, material y los números son irrelevantes. La realidad siempre triunfa en algún momento. Nosotros nos golpea cada 10 años que terminamos teniendo que hacer un default. Durante 10 años podemos vivir en una burbuja hasta que explota y bueno, cada vez va a explotar más fuerte y con más pobreza, pero bueno, la realidad siempre vence, eso nunca lo duden. Profe, y con respecto a los dos panoramas que habías nombrado al principio, de una inflación galopante y después con el tema de las LEDICs ahí al tope, digamos, ¿qué solución usted daría? Porque horizonte mucho que no se ve, digamos, en este país. Oiga, a ver, perdón. El horizonte, no. A ver, perdón. Para poner en medida, mire lo que ha sido la emisión de bonos europeos, las emisiones que ha hecho Estados Unidos de bonos de deuda, la que se hizo durante la administración Trump, que grabó esto, lo voy a decir, estaba clara cómo se iba a pagar. Las de la administración Biden, las dos, nadie tiene más idea de cómo se va a pagar. Por eso está devaluándose el dólar y está empezando a tener inflación en Estados Unidos como no tenía desde la crisis del petróleo. O sea que y Europa, que ya venía, a ver, yo les puedo hablar de Francia, que es el país que más conozco, es mi segundo hogar. Francia no tiene superávit fiscal desde 1971. Desde 1971 que lo que hace es endeudarse, tiene una deuda que es 2,5 veces el PBI. Momento eso. En algún momento eso estalla. Y si ahora además venimos con los gastos de la pandemia, eso significa que esos momentos, el estallido va a ser más grande y más cercano. Es decir, no crean que el resto del mundo está mucho mejor que lo que estamos nosotros.
No, bajo ningún aspecto. Se nota menos, pero es como cuando una persona que saltó desde un edificio de 20 pisos, pasó 19 pisos y va hermoso. Es más, hasta tiene linda vista, el aire fresco, está muy lindo. El problema es los últimos 2 metros, ¿verdad? Ese es el último problema, no los 19 pisos que viene cayendo. Nosotros, bueno, sí, ya estamos directamente en el piso, estrellados y hundidos, pero no es que los otros no vengan, muchos países importantes que afectarían seriamente sus resultados a la economía global no vengan con problemas. Y China, ¿para qué hablar? ¿Saben qué cuándo pasa en China? Sí, sabemos que los números no dan de ninguna manera. Ahora, en el concierto global de Argentina, y la cuestión es saber si... a ver, tenemos 60% de pobres y 25% más o menos redondeando de personas que si no les damos a comer no comen, si nos mueren de hambre. Así que lo que vamos a tener es pobreza durante muy mucho tiempo y asumir posiblemente de que nos vamos a pasar 10, 15 años tranquilamente comiendo polenta. Se acabó. La pregunta es si nos vamos a pasar 15 años comiendo polenta mientras hacemos las cosas necesarias, pero después poder empezar a comer carne, o vamos a pasar los 15 años comiendo polenta y después vamos a empezar a racionar la polenta. Eso es. Puede ser. Complicado el panorama. A ver, miren, vamos a una cosa simple. Una charla de fin de semana con... Es telefónica con otro economista. Él está más cerca de la jubilación. Yo tengo 48 años, me falta un montón. Pero está más cerca y me puse a calcular, a mí me va a tocar recién como por el 2050 jubilarme. ¿Cuántos default? Y a ustedes les va a tocar más o menos por el 2070. Más o menos, por las edades. Entre 40, 50 años. 2060. Entre 2060 y 2070. ¿Cuántos default creen que va a tener Argentina de acá al 2060? ¿Cuántos default apuestan? ¿Ustedes realmente creen que van a haber un peso de jubilación? Posiblemente sí, un peso, no mucho más que eso. Es decir, pero no solo acá, sino en muchos otros países del mundo. Entonces la cuestión es decir, bueno, empezar desde ya a tomar las acciones preventivas. La mejor que si yo les puedo sugerir, cásense con alguien con plata, ustedes que están solteros, pero bueno, esa sería la mejor. Pero de acá que se jubilen ustedes, por lo menos hay 2 o 3 default más. ¿Cuánto va a ser la inflación? El aporte que están haciendo ustedes, los que trabajan, varios de ustedes, ya a esta altura, ¿ustedes creen que realmente van a recibir algo de jubilación? Es una pregunta interesante. Cada vez Sí, son pero- menos los que aportan encima. Bueno, cada vez son menos, porque creo que ahora son 5,5 por jubilado y más o menos, creo que por el 2040 y algo van a ser 2,5. Así que sí, no, por eso no va a haber jubilación. Está bien, originariamente la jubilación cuando lo inventó Bismarck era una estafa. Era una estafa redonda la jubilación. Porque ¿en qué consistía? A los 65 años yo le voy a pagar una renta. Usted me paga todos los años, todos los meses por su sueldo. Y el gobierno alemán le va a pagar, con eso financió la Primera Guerra, en parte, la jubilación a los 65 años. Bueno, la esperanza de vida en los 50 años no se jubilaba nadie. Era como ganarse la lotería y jubilarse. Problema, que la gente dejó de morirse tan joven y empezó a durar más. Bueno, y ahí colapsó el sistema, pero nunca tuvo sentido el sistema, nunca tuvo una idea de pagar una jubilación. Fue una estafa, y si ustedes lo miran, es claramente una estafa Ponzi, un esquema Ponzi.
O sea que no, si lo hiciera en particular sería un delito. Si lo hiciera en particular, si ustedes quisieran armar lo que tiene el sistema de jubilaciones, quisieran armarlo entre particulares sería un delito, porque es una estafa Ponzi. Bueno, aquí estamos hablando de jubilaciones, pero eso para que tomen un poco la medida. ¿Qué es lo único que puede salvar? Y realmente exportar. Exportar. Y ahora les digo una cosa, ha habido muchos estudios en la Argentina. En la Argentina, quienes exportan son unas pocas empresas que concentran, un puñado de empresas que concentran el 90 y pico por ciento de la exportación argentina, ya lo van a ver bien con el licenciado Malnis, los números en detalle, prácticamente todo sector agropecuario o agroindustrial y minero también. ¿Por qué? Bueno, no es porque tengamos tierra fértil en las pampas. Sí, tenemos, pero hay muchos países del mundo que tienen tanta tierra fértil como nosotros. La cuestión es que en capital, en tecnología, Argentina junto con Estados Unidos son los dos países líderes del mundo en tecnología agropecuaria. Es el top. No hay nada más. A ver si ustedes dicen en viajes al espacio es Estados Unidos, en tecnología agrícola es Argentina. Por eso funcionamos bien. Por eso podemos exportar. Cuando se hicieron varios estudios en las pymes aquí de Córdoba sobre Universidad de Río Cuarto, hizo un muy lindo estudio hace unos años sobre las pymes de la región sur de la provincia se habían tratado de exportar. En los 10 años últimos, ¿usted trató de exportar? Sí, todas trataron de exportar. Todas, en algún momento trataron de exportar las pymes. 90 y pico fue por ciento trató de exportar. ¿Alguna puede exportar? Ninguna. ¿Por qué? Porque no cumplíamos los estándares de calidad que nos pedían nuestros clientes. Entonces, marche preso. A cualquier nivel de calidad se pueden obtener ganancias. Usted puede jugar con baja calidad, pero tiene que tener costos muy bajos. Usted sabe que la fábrica china, muchas fábricas, lo puedo afirmar, eso sigue siendo los 2 platos de arroz y los obreros hacen 2 turnos y duermen al lado de la máquina. Entonces, cuando termina el turno de 12 horas, lo despiertan del lado y empieza a trabajar. Si está para eso, si quiere llevar por costos, tiene que bajar el costo hasta ese nivel. Bueno, tal vez es una opción. La otra, producir calidad. El problema es que somos caros y de mala calidad, entonces estamos fritos. Ese es el interés. Y nunca ha habido interés en calidad porque siempre hemos estado con las importaciones cerradas y cobramos un Ford Falcon más caro que lo que costaba un auto moderno en cualquier lugar del mundo. Porque siempre hemos estado protegidos por la inflación y entonces las pymes han podido ni asociarse, ni investigar, ni invertir en tecnología, ni mejorar. Muy, muy pocas lo han hecho. Muy pocas. Bueno, cerrando la clase. Hay muchos temas, como verán, que no he tratado de la unidad del PowerPoint, están tratados en el video que tienen. Lo que quería era detenerme con tiempo en el balance de pagos, en el porqué de las cosas, en el porqué de la materia, y que comprendan cómo exportamos para no tener que devaluar y que la política de comercio exterior de un país es un instrumento de la política monetaria y que podemos vivir exportando, sí. Por supuesto, primero hay que tratar de estorbar lo menos posible, pero lo segundo es, también depende de las empresas, y muy especialmente de las empresas. Si no tengo calidad es muy difícil, porque tengo que competir contra los 2 platos de arroz de China.
Entonces ustedes tienen un hotel en la Sierra de Córdoba que les sale más caro que un hotel en Disney. Entonces uno dice, estás loco. Estás loco. No puede ser. No tiene sentido. Le sale más caro en dólares, le habrá pasado a ustedes. Entonces, gente que quiere vivir gracias a la inflación, muy muchos. La inflación ha escondido la ineficiencia de muchos. Del gobierno, primero, pero también de muchos de nuestros sectores industrial y comercial, por el cual la principal fuente de ingresos ha sido, a lo largo de los últimos 40 años, la evasión impositiva y la inflación. Y no exportar o innovar. Bueno, lo que buscamos a través de esta materia es, primero, enseñarles que se puede, enseñarles por qué es conveniente y darles los instrumentos para cuando ustedes estén en una empresa puedan llenarla de dólares. Muchos dólares para su empresa y ustedes. Ese es el objetivo. ¿Dudas hasta aquí sobre estos temas? Ninguna, profe, impecable. Bueno, muchas gracias. Si nadie tiene dudas sobre la... Ay, no puedo ir. ¿Alguien dijo algo y me hizo una copla o algo así? ¿Hola? Sí, profe. Iba a hablar para decirle que no había dudas. Bueno, muchas gracias, lo cual significa que o han dormido muy bien, porque debería haber muchas dudas, si hubieran estado Profe. despiertos y atentos. Sí. El jueves hay siempre se clase, puede... ¿no? El jueves sí, por supuesto. El jueves, ¿saben lo que vamos a ver? No voy a ir con la unidad 1. Vamos a ir sobre un tema muy complicado de la materia, muy importante y que suele traer problemas. En lo que teníamos 2 horas, nos vamos a meter 8 horas de clase, que son los Incoterms. Incoterms. Términos de comercio internacional, que los tienen ustedes, creo que es en la bolilla, no sé, bastante más adelante, creo que es por la crédito documentario, seguros, Incoterms, debe ser como por la 15, una cosa así, 17, bolilla 17, perdón. Estoy poniendo viejo, definitivamente. Unidad 17, lo voy a dar acá porque tiene ejercicios, tiene cosas complicadas y si no lo saben bien, van a tener problemas. Y es un tema que en comercio exterior ustedes los tienen que saber. De adelante para atrás, de atrás para adelante, como el Padre Nuestro. Son el FOB, el CID y esas cosas que tal vez ustedes han oído, pero las tienen que manejar con una precisión quirúrgica. Así que... Profe. ¿Sí, señor? Sí, profe, disculpe una pregunta. No sé si ya lo dijo al inicio de la clase, pero la bibliografía, ¿en dónde lo podemos encontrar? Además de los videos, claro, de que suben en el aula. Hay una pestaña en el aula virtual donde está cargada la bibliografía principal, subida toda, y en cada unidad hay material de apoyo, material complementario y sobre cada unidad. Perfecto, muchas gracias. Y guías de actividades. Así que la próxima reunión, el jueves a la noche, son los Incoterms. ¿Tienen un material? Les sugiero traten de leerlo. Es cortito. Traten de leerlo, de darle una mirada. Bueno, nos vemos entonces el jueves próximo. Este jueves a las 9 de la noche. Nada más, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Profe. Gracias. Chao, Hasta profe. luego. Dios los bendiga. Chao, profe.